La clínica privada de Buenos Aires olía a desinfectante caro y a silencio impuesto, pasillos amplios, paredes blancas sin una mancha, cuadros abstractos colgados estratégicamente como si pudieran disimular la angustia de quienes entraban. Allí, afuera, el calor húmedo de la ciudad golpeaba con fuerza, pero dentro todo parecía congelado, el aire acondicionado, los relojes que marcaban la rutina milimétrica, las miradas apresuradas de médicos vestidos como soldados impecables. Entre los consultorios se escuchaban pasos contenidos, murmullos técnicos, y de vez en cuando el llanto breve de un niño, apagado rápidamente por la autoridad de una enfermera. Ese mundo estaba diseñado para esconder la fragilidad detrás de protocolos, para hacer creer que allí se controlaba lo incontrolable, y sin embargo, en medio de esa escenografía de perfección, la soledad tenía un peso insoportable. El prestigio de la clínica brillaba en cada rincón, pero lo hacía con la frialdad de un mármol pulido que nunca se deja calentar por el sol. En ese escenario elitista apareció una figura que parecía fuera de lugar, una niña pequeña, de piel morena y cabello revuelto, sentada en la sala de espera como si perteneciera a otro mundo. Su vestido simple estaba arrugado, sus zapatos gastados, pero sus ojos verdes brillaban con una intensidad que contrastaba con todo lo demás. No llevaba juguetes ni compañía, solo tarareaba suavemente una melodía antigua, esas canciones que parecen aprendidas en cunas pobres pero llenas de amor. Los demás padres la observaban con incomodidad, como si su presencia revelara un error en la pulcritud del sistema. La clínica, acostumbrada a clientes adinerados y seguros médicos internacionales, no estaba preparada para alguien como Isabela. Ese contraste entre el lujo del lugar y la humildad silenciosa de la niña marcaba el inicio de una historia que nadie esperaba presenciar allí. El doctor Lorenzo Aranda caminaba por ese mismo pasillo con la misma cadencia de siempre, pasos firmes, bata impecable, corbata oscura que lo distinguía del resto. Tenía 45 años y el prestigio de un hombre que había recibido premios internacionales por su habilidad quirúrgica. Sin embargo, su mirada solía estar fija en el suelo, como si temiera encontrar en los ojos ajenos algo que no estaba dispuesto a sostener. Su rostro, aunque elegante y sereno para quienes lo admiraban, cargaba un cansancio que no se curaba con horas de sueño. Desde la muerte de su hija en aquel accidente que lo había destrozado por dentro, Lorenzo había erigido un muro impenetrable, salvar cuerpos sí, pero nunca volver a tocar un alma. Era conocido como un médico que solucionaba lo imposible, pero también como un hombre incapaz de un gesto cálido. La clínica lo veneraba por sus resultados, aunque en silencio todos sabían que había algo en el que ya no respiraba humanidad. Ese día, mientras inspeccionaba la unidad pediátrica, se detuvo frente al cuarto donde estaba Isabela. No lo hizo por interés personal, sino porque escuchó a una enfermera comentar, casi como si fuera un detalle irrelevante, que la niña no tenía a nadie en el mundo. Aquella frase resonó en el aire como un diagnóstico más, uno que se repetía con frialdad entre los expedientes médicos. Sin levantar la vista del informe que sostenía, Lorenzo dejó escapar un comentario helado: mejor así, menos dolor para dejar atrás. Las palabras salieron de su boca como si fueran una simple constatación clínica, sin intención de herir. Pero en ese instante,
la melodía que la niña tarareaba se interrumpió, y sus ojos verdes lo buscaron con una firmeza inesperada. «No soy huérfana», dijo con una voz pequeña pero contundente, que rebotó en las paredes blancas con más fuerza que cualquier grito. Lorenzo levantó la vista, sorprendido. La niña lo miraba sin pestañear, con esa serenidad que desarma a los adultos. Luego agregó, como si en esas palabras estuviera toda su verdad: «Tengo una mamá». El pasillo quedó en silencio. Las enfermeras se miraron incómodas. Un padre carraspeó y fingió revisar su teléfono, pero Lorenzo sintió un golpe seco en el pecho. Aquella frase, tan sencilla y tan segura, atravesó la coraza que había construido durante años. Era la misma convicción con la que su hija le había hablado por última vez antes del accidente, esa certeza infantil que no admite dudas. Por primera vez en mucho tiempo, su respiración se entrecortó. Quiso responder con frialdad, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Siguió caminando como si nada hubiera ocurrido, intentando recuperar su compostura. Sin embargo, la frase resonaba dentro de él como un eco imposible de apagar. «No soy huérfana, tengo una mamá». El recuerdo de su propia hija, con su voz clara y confiada, se mezclaba con el presente. El olor a desinfectante de la clínica se confundía con el aroma a jabón infantil que aún conservaba en algún rincón de su memoria. Al llegar a su oficina, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se dejó caer en la silla de cuero. Allí, rodeado de diplomas, trofeos y fotografías con autoridades, se sintió por primera vez vacío. Afuera, la vida seguía con precisión quirúrgica, pero dentro de él algo había comenzado a resquebrajarse, y aunque intentara negarlo, sabía que esa niña había abierto una grieta en el hielo de su corazón. «Quiero saber de ti», comenta, «desde qué ciudad o país nos estás viendo». Esa noche, Lorenzo no pudo dormir. El reloj digital en su mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada cuando se levantó y caminó hasta la cocina. Encendió la luz tenue, sirvió un vaso de agua y se quedó de pie, observando su propio reflejo en la ventana oscura. Llevaba años repitiéndose que la distancia emocional era la única forma de sobrevivir en su profesión. Sin embargo, la voz de Isabela lo había seguido hasta allí, como un susurro constante. Recordó la última vez que había visto a su hija. La pequeña hablaba de futuro, de cumpleaños que nunca llegarían, con esa inocencia que rompe. El accidente había destruido no solo su familia, sino también su fe en cualquier vínculo humano. Desde entonces, se convirtió en un experto en cerebros, pero un ignorante en corazones. Y ahora, aquella niña de 7 años había logrado, con una sola frase, arrancarle de la anestesia emocional en la que había vivido tanto tiempo. Al día siguiente, durante su ronda en el área infantil, Lorenzo se detuvo nuevamente frente a la habitación de Isabela. No entró, solo se apoyó en el marco de la puerta y la observó desde lejos. La niña estaba sentada en la cama, tarareando la misma melodía suave del día anterior. Entre sus manos sostenía un pequeño cuaderno desgastado, en el que hacía dibujos torpes con crayones. Había dibujado una mujer con una cicatriz en la mano, y debajo escribió con letras grandes, «Mamá». Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellos trazos simples eran más elocuentes que cualquier informe médico. La enfermera a su lado murmuró, «Pobrecita, inventa cosas para no sentirse sola», pero él no pudo apartar
La mirada. Había una certeza en esos dibujos. La misma certeza que había en la voz de la niña. Por primera vez en años, decidió entrar. Lorenzo empujó la puerta suavemente y se sentó en la silla al lado de la cama. Isabela lo miró con calma, como si hubiera estado esperándolo. No dijo nada al principio, simplemente siguió coloreando el dibujo de la mujer con la cicatriz. El médico, incómodo, buscó palabras que no parecieran forzadas. ¿Quién es?, preguntó señalando el cuaderno. La niña levantó la vista y respondió con la misma seguridad que lo había desarmado el día anterior. Mi mamá. Ella canta conmigo todas las noches. Lorenzo quiso corregirla, explicarle lo que los documentos aseguraban, pero se contuvo. Había algo en la firmeza de esa voz que lo detenía. Isabela, con apenas 7 años, hablaba como si conociera verdades que los adultos habían olvidado. Entonces, cerró el cuaderno y lo acercó hacia él. ¿Usted cree que los médicos saben todo?, susurró. Esa pregunta, inocente pero punzante, lo dejó sin aire. A partir de ese momento, Lorenzo empezó a visitarla cada día, aunque siempre se dijera a sí mismo que era solo por rutina. Se quedaba de pie o sentado, en silencio, escuchando cómo Isabela cantaba canciones antiguas de cuna. Algunas letras le resultaban familiares, evocando recuerdos lejanos de su propia infancia y de su hija perdida. Había una en particular que repetía cada tarde: «Duérmete, mi niña, duérmete ya». Cada estrofa abría en él un hueco doloroso, pero también un espacio de ternura que creía muerto. Cuando se marchaba, intentaba recuperar la dureza en su rostro, pero los demás empezaron a notarlo distinto, menos distante, más humano. Sus colegas murmuraban, las enfermeras intercambiaban miradas. Lorenzo sabía que se estaba contradiciendo a sí mismo, pero no podía evitarlo. Aquella niña se había convertido en un espejo incómodo de lo que había perdido y de lo que todavía podía rescatar. Una tarde de viernes, mientras revisaba su expediente médico, Lorenzo notó algo extraño en los documentos. Había inconsistencias en las fechas de ingreso y en el registro del orfanato. El nombre de la madre aparecía tachado, y en su lugar solo figuraba la palabra desconocida. Esa irregularidad encendió en él una chispa que no pudo ignorar. Guardó silencio frente a las enfermeras, pero en su interior comenzaba a gestarse una pregunta peligrosa: ¿y si Isabela tenía razón? Esa posibilidad lo desestabilizó más que cualquier diagnóstico complejo que hubiera enfrentado en su carrera. Sabía que investigar podía traerle problemas con la administración de la clínica, que valoraba más la reputación que la verdad. Pero aquella niña, con sus ojos verdes y su insistencia en que mi mamá va a llegar, había sembrado una duda que ya no podía apartar. Esa misma noche, Lorenzo decidió quedarse después del horario habitual. Caminó por los pasillos vacíos con el corazón latiendo más rápido de lo acostumbrado, como si fuera un intruso en su propio hospital. Entró al archivo médico, un cuarto estrecho con olor a papel viejo y desinfectante. Encendió la lámpara de escritorio y empezó a revisar las carpetas. Allí encontró copias mal archivadas, formularios incompletos, y entre ellos, una hoja con un nombre: Mariana Torres. Al lado, un número de historia clínica en un hospital público. Lorenzo se quedó quieto, leyendo una y otra vez ese nombre. Podía ser un error administrativo o podía ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. Por primera vez en muchos años,
Sintió un cosquilleo de esperanza mezclado con miedo. Guardó la hoja en el bolsillo de su bata, sabiendo que ese simple acto podía cambiarlo todo. Al día siguiente, Lorenzo llegó a la clínica con el rostro marcado por la falta de sueño. Durante toda la noche había repetido en su mente el nombre que encontró, Mariana Torres. Cada vez que lo pronunciaba en silencio, sentía que la voz de Isabela se hacía más fuerte, como si la niña le hubiera confiado una misión secreta. En la sala de descanso, sus colegas comentaban casos y estadísticas, pero él apenas escuchaba. En su interior, había una lucha encarnizada, el médico riguroso que defendía la distancia profesional contra el padre quebrado que anhelaba una segunda oportunidad de redención. Cuando entró a la habitación de Isabela, la encontró dibujando otra vez. Esta vez había trazado un par de manos entrelazadas, y en la esquina, una pequeña flor roja. Hoy soñé con ella, dijo la niña sin levantar la vista. Lorenzo tragó saliva, consciente de que la coincidencia era demasiado precisa como para ignorarla. Decidió hacer algo que no solía permitir, sentarse junto a la cama y dejar que el silencio hablara primero. Isabela lo miró de reojo y sonrió, como si hubiera ganado una batalla invisible. Doctor, ¿usted alguna vez tuvo miedo?, preguntó con la naturalidad de quien pide agua. Lorenzo no supo qué contestar. Se sintió expuesto, como si la niña pudiera ver a través de todas sus capas de coraza. Finalmente, murmuró, sí, y todavía lo tengo. Ella asintió con la sabiduría de alguien mucho mayor. Luego volvió a cantar, bajito, esa melodía que lo perseguía en sus sueños. Cada nota se clavaba en él, removiendo memorias de risas infantiles y abrazos perdidos. Era como si Isabela, sin proponérselo, estuviera desenterrando al hombre detrás del médico, obligándolo a enfrentarse con su propia humanidad. La presión no tardó en llegar. En la reunión semanal de la directiva, uno de los administradores comentó con tono severo que Lorenzo estaba demasiado involucrado con una paciente. Le recordaron que la clínica debía mantener un estándar de profesionalismo impecable, sin historias personales que pudieran empañar la reputación del centro. Lorenzo escuchó en silencio, con los brazos cruzados, aparentando calma, pero, por dentro, hervía. No se trataba solo de defender a Isabela, sentía que defendía también a su hija perdida, a esa parte de sí mismo que había sepultado bajo protocolos y frialdad. Al salir de la reunión, una colega lo detuvo en el pasillo y susurró, ten cuidado, Lorenzo, no todos entienden lo que intentas hacer. Él asintió, pero ya no había marcha atrás. Cada obstáculo externo solo reforzaba la certeza de que debía llegar al fondo de la verdad. Esa noche volvió a visitar a Isabela, decidido a ocultar su angustia. La niña lo recibió con una sonrisa tranquila, como si supiera más de lo que mostraba. En su mesa de noche había un vaso de leche a medio terminar y una muñeca de trapo que alguien le había regalado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Lorenzo, intentando sonar casual. Esperando, respondió ella, sin más. Él frunció el ceño. ¿Esperando qué? La niña levantó los ojos y dijo con voz clara, a mi mamá. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el zumbido de los aparatos médicos pareció detenerse. Lorenzo sintió un nudo en la garganta, esa mezcla de incredulidad y esperanza que lo estaba consumiendo poco a poco. En ese momento comprendió que no solo investigaba un expediente,
estaba sosteniendo el último hilo de fe de una niña que se negaba a renunciar al amor. Con la hoja que llevaba en el bolsillo desde hacía días, Lorenzo decidió dar un paso más arriesgado. Visitó el hospital público mencionado en los archivos. El edificio contrastaba brutalmente con la clínica privada, paredes descascaradas, pasillos con olor a humedad, sillas de metal llenas de gente esperando durante horas. Se presentó con su credencial y pidió acceso a la historia clínica de Mariana Torres. La recepcionista lo miró con desconfianza, acostumbrada a médicos arrogantes de instituciones privadas, pero accedió al ver su insistencia. Entre los papeles amarillentos y desordenados encontró un expediente. Mariana había sido internada 3 años atrás tras un colapso nervioso, diagnosticada erróneamente como paciente psiquiátrica sin capacidad de cuidado. Lorenzo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si ese diagnóstico era erróneo, Isabela había sido arrancada de su madre por un sistema indiferente. Guardó las copias y salió con el corazón latiendo al ritmo de una verdad demasiado grande para ocultar. Esa misma tarde regresó a la clínica con el expediente en la mano. Se encerró en su oficina y repasó cada detalle. Las fechas coincidían. La descripción física encajaba. Incluso había una anotación sobre una cicatriz en la mano derecha de Mariana, idéntica a la que Isabela dibujaba. El rompecabezas empezaba a tomar forma, pero aún faltaba la pieza más importante, comprobar que Mariana seguía con vida. Lorenzo sabía que enfrentarse a la directiva y al sistema de asistencia social sería un camino lleno de trabas, pero por primera vez en años tenía una causa que lo sostenía más allá de los quirófanos. Mientras observaba los dibujos de Isabela, sintió que aquella niña no solo lo había obligado a recordar, sino que también le estaba devolviendo la capacidad de luchar. En ese instante comprendió que el verdadero desafío no era la cirugía que se avecinaba, sino rescatar el vínculo que podía curar más que cualquier bisturí. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. El tumor de Isabela avanzaba y los médicos insistían en que la cirugía debía programarse. De inmediato, Lorenzo, atrapado entre la urgencia médica y la verdad que acababa de descubrir, comenzó a sentir el peso insoportable de la responsabilidad. En cada junta clínica, sus colegas lo presionaban para actuar rápido. No hay tiempo para distracciones, repetían, pero él ya no podía separar la ciencia de la humanidad. Sabía que operar sin resolver el vacío emocional de la niña sería como salvar su cuerpo mientras el alma seguía quebrada. Cada vez que entraba en su habitación, Isabela lo recibía con la misma pregunta. ¿Ya la encontró? Esa insistencia lo atravesaba como un bisturí invisible. Lorenzo evitaba dar respuestas definitivas, pero sus silencios revelaban que estaba comprometido hasta el final. Finalmente, decidió enfrentarse a la burocracia. Pidió una junta extraordinaria con el comité médico y los representantes legales de la clínica. Expuso el caso de Mariana Torres con documentos en mano, mostrando las fallas del sistema y el diagnóstico erróneo que había separado a madre e hija. Su voz, habitualmente fría y técnica, temblaba de indignación. Algunos lo escuchaban con atención, otros lo miraban con recelo, acusándolo de extralimitarse. Doctor Aranda, dijo uno de los directores, usted está dejando que un caso particular comprometa la imagen de esta institución. Lorenzo respiró hondo y respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo.
Si salvar vidas significa ignorar la verdad, entonces no estamos salvando nada. El silencio que siguió fue más contundente que cualquier argumento. En ese momento, Lorenzo comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Con el apoyo de un pequeño grupo de colegas que aún creían en él, Lorenzo localizó a Mariana en la sala psiquiátrica del hospital público. El lugar era sombrío, con paredes húmedas y ventanas cubiertas por barrotes oxidados. Mariana estaba sentada en una silla metálica, con la mirada perdida y el cabello descuidado cayéndole sobre el rostro. Sus manos temblaban, pero en la derecha se veía claramente la cicatriz que Isabela había dibujado una y otra vez. Lorenzo se presentó, con voz suave, como quien teme quebrar un cristal frágil. Ella lo miró con desconfianza, murmurando frases entrecortadas sobre haber sido olvidada, sobre su hija arrancada de sus brazos. Fue en ese instante cuando él comprendió la magnitud de la injusticia. No se trataba de abandono, sino de un error cruel que había condenado a ambas. Con paciencia, Lorenzo consiguió autorización para trasladar a Mariana bajo observación médica a la clínica privada. Los trámites fueron una batalla de papeles, discusiones y amenazas veladas de la administración, pero él no cedió. Sabía que se jugaba no solo su reputación, sino también la esperanza de una niña. El día del traslado, Mariana temblaba de miedo, insegura de lo que iba a encontrar. Cuando cruzó la puerta del área infantil, se detuvo, paralizada por la duda. Entonces, Isabela la vio desde su cama. Sus ojos verdes brillaron con un reconocimiento inmediato. Bajó de un salto, corrió hasta ella y, abrazándola con toda su fuerza, exclamó: «Yo dije que vendrías». El pasillo entero quedó en silencio, testigo de un milagro que no necesitaba bisturís ni diagnósticos. Lorenzo, al ver ese encuentro, sintió como finalmente las lágrimas que había reprimido durante años brotaban libres. El reencuentro cambió todo en cuestión de segundos. Mariana, aún temblorosa, dejó que las manos pequeñas de su hija recorrieran su rostro como si quisiera asegurarse de que era real. Los médicos, enfermeras y hasta los padres que aguardaban afuera observaron en silencio, conmovidos por una escena que desbordaba verdad. Isabela, con su voz suave pero firme, repitió la misma frase que había dicho desde el principio: «Tengo una mamá». La convicción de esa niña se convirtió en una lección para todos los presentes, un recordatorio de que la fe infantil a veces sabe más que cualquier diagnóstico. Mariana, entre lágrimas, susurró: «Perdóname, hija, nunca te dejé, te lo juro». Y en ese instante, la herida abierta por años de ausencia comenzó a cerrarse. Lorenzo, testigo de ese abrazo, sintió que parte de su propio dolor se disolvía con cada lágrima compartida. En los días siguientes, la clínica se vio obligada a aceptar la verdad. Con el apoyo de abogados y el peso moral de la evidencia, Mariana fue declarada apta para recuperar la custodia de su hija. Lorenzo se convirtió en el puente entre ambas, organizando no solo la cirugía para extirpar el tumor, sino también la reintegración de la niña a los brazos de su madre. Durante la operación, que duró más de 5 horas, Lorenzo mantuvo la concentración absoluta. Cada movimiento de sus manos era guiado no solo por la ciencia, sino por la convicción de que aquella vida merecía una segunda oportunidad completa. Al salir del quirófano y anunciar que la cirugía había sido un éxito, un aplauso espontáneo estalló en la sala de espera.
Fue la primera vez en años que Lorenzo sintió que su trabajo no era solo salvar cuerpos, sino restaurar esperanzas. El clímax emocional alcanzó su punto más alto cuando Isabela despertó de la cirugía. Su primera mirada no fue de confusión ni de miedo, sino de búsqueda. Encontró a su madre sentada junto a la cama, con los ojos enrojecidos pero llenos de ternura. «Te lo dije», susurró la niña con voz débil, pero cargada de convicción. «Sabía que ibas a venir». Mariana tomó su mano con delicadeza, como si temiera que al soltarla todo se desvaneciera. Lorenzo observaba desde el otro lado de la habitación, con el corazón latiendo más fuerte que en cualquier cirugía. Aquella escena le recordó las palabras que alguna vez había escuchado de su propia hija: «No me sueltes, papá». Y esta vez, aunque no fuera su hija, él supo que había cumplido esa promesa. Por primera vez en años, permitió que sus lágrimas fluyeran libremente, frente a todos, sin vergüenza. La noticia del milagro comenzó a circular entre los pasillos de la clínica. Médicos, enfermeras y pacientes hablaban del doctor Aranda no solo como el cirujano brillante que siempre había sido, sino como el hombre que había devuelto una familia a la vida. Los rumores de sanciones quedaron sepultados por la fuerza de la verdad y el impacto público de la historia. Al ver a Mariana e Isabela juntas, Lorenzo comprendió que había encontrado un nuevo propósito. Ya no podía limitarse a curar cuerpos. Debía abrir espacio para sanar vínculos. Aquella convicción lo llevó a tomar una decisión inesperada: renunciar parcialmente a la dirección de la clínica para fundar un programa dedicado a reunificar familias en situaciones de vulnerabilidad. No era un gesto para la prensa ni un movimiento político, era un acto de redención personal, un camino para reconciliarse con su propia herida de padre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Con el paso de las semanas, el nuevo programa comenzó a tomar forma dentro de la clínica. Lorenzo destinó una parte del edificio a lo que llamó Unidad de Reencuentros, un espacio donde psicólogos, asistentes sociales y médicos trabajaban juntos para reunir a niños con sus familias. En los pasillos ya no se respiraba únicamente el olor frío del desinfectante, sino también la risa tímida de pequeños que recuperaban la esperanza. Mariana fue contratada como auxiliar de enfermería y cada día entraba al hospital con una dignidad renovada. Isabela, en recuperación, solía acompañarla con sus dibujos bajo el brazo, regalando colores a quienes aún esperaban un milagro propio. La clínica, que antes escondía la vulnerabilidad bajo paredes blancas, se había convertido en un lugar donde la humanidad ya no era un error, sino la regla. Para Lorenzo, la transformación fue tan profunda como inesperada. Ya no caminaba con la mirada fija en el suelo, sino con los ojos levantados, dispuesto a encontrarse con los demás. Había descubierto que la verdadera medicina no estaba solo en bisturís o diagnósticos, sino en la valentía de conectar con el dolor ajeno. Cuando observaba a Isabela caminar de la mano de su madre por los pasillos, sentía que el vacío que lo había perseguido durante años comenzaba a llenarse con algo distinto: paz. Y aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían, comprendió que también podían ser testigos de que había sobrevivido. Antes de cerrar ese capítulo, compartió una frase con su equipo: no salvamos cuerpos, salvamos historias. Esa convicción marcaría el rumbo de todos los que trabajaban junto a él.
¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. 3 años después, la ciudad de Buenos Aires respiraba un aire diferente para quienes conocían la historia. La unidad de reencuentros ya no era solo un programa experimental, se había convertido en un modelo replicado en otros hospitales de la capital y del interior del país. En un día soleado de septiembre, los pasillos de la clínica estaban adornados con flores frescas para celebrar un aniversario especial. Isabela, ahora con 10 años, caminaba con paso firme, llevando un ramo de margaritas blancas en sus manos. Su cabello, más largo y cuidado, enmarcaba los mismos ojos verdes que aún guardaban la fuerza de entonces. Se detuvo frente a la cama de una nueva paciente, una niña de 6 años que lloraba en silencio, y le entregó las flores con una sonrisa dulce. Ese gesto sencillo condensaba el espíritu del lugar, la bondad multiplicándose de corazón en corazón. A unos metros, Mariana observaba a su hija con un orgullo sereno, vestida con el uniforme de enfermería. Acompañaba a las familias recién llegadas, explicándoles que en ese lugar no solo se trataban diagnósticos, sino también heridas invisibles. Sus manos, antes temblorosas, ahora trabajaban con firmeza y calidez. La cicatriz en su palma seguía ahí, pero ya no era un signo de dolor, sino de memoria y resistencia. Cada vez que veía a Isabela sonreír, sentía que la vida le había devuelto mucho más de lo que le había arrebatado. En silencio, agradecía al hombre que había hecho posible esa transformación. Lorenzo, por su parte, caminaba por los pasillos con un aire distinto al de aquel médico distante que solía bajar la mirada. Ahora saludaba a cada paciente, a cada familia, como si reconociera en ellos una parte de su propia historia. Su bata blanca seguía impecable, pero el detalle que más llamaba la atención era la serenidad en sus ojos. Esa tarde, se detuvo en la entrada de la sala principal, donde un grupo de periodistas y representantes de salud pública se habían reunido para conocer el modelo de la unidad de reencuentros. Lorenzo tomó el micrófono, respiró hondo y pronunció palabras que no estaban en ningún protocolo. No hay medicina más poderosa que devolver un abrazo perdido. La frase resonó en el auditorio, provocando un aplauso espontáneo que él recibió con una sonrisa calma, la misma que había aprendido de Isabela. En ese evento, una mesa de madera exhibía objetos simbólicos donados por las familias que habían pasado por la unidad, cartas, dibujos, fotografías, entre ellos, un cuaderno infantil gastado, con crayones aún marcando las páginas, destacaba como testimonio silencioso. Era el cuaderno de Isabela, aquel en el que había dibujado la cicatriz de su madre y escrito la palabra mamá. Colocado en el centro de la mesa, se había convertido en un emblema del proyecto, recordando a todos que los vínculos no se archivan ni se tachan con burocracias. Lorenzo lo observó unos segundos y sintió que ese objeto, sencillo pero cargado, de verdad, representaba mejor que cualquier discurso el legado que estaban construyendo. Con el paso de los años, la iniciativa impulsada por Lorenzo comenzó a expandirse más allá de Buenos Aires. Delegaciones de otras provincias viajaban.
para conocer la experiencia y replicarla en sus propios hospitales. El Ministerio de Salud lo invitó a exponer en conferencias, pero él siempre insistía en dar el protagonismo a las familias que habían recuperado lo que el sistema les había arrebatado. Una tarde, durante un acto en la plaza central, una docena de niños subieron al escenario acompañados por sus padres. Entre ellos estaba Isabela, con un vestido azul sencillo, quien tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Yo solo quiero que ningún niño vuelva a esperar tanto tiempo por su mamá». Sus palabras, directas y sin adornos, arrancaron lágrimas. En la multitud, Lorenzo, escuchándola desde un costado, comprendió que la voz que alguna vez lo había sacudido en un pasillo ahora resonaba para miles de personas. El efecto multiplicador del proyecto se hizo visible en las historias que llegaban cada semana. Niños que habían sido separados por diagnósticos erróneos, familias reunidas después de años, madres que encontraban un lugar donde ser escuchadas. La clínica se transformó en un símbolo de reparación y esperanza, un espacio donde la ciencia y la empatía se daban la mano. Mariana continuaba trabajando como auxiliar de enfermería, y cada vez que recibía a una nueva madre, le mostraba discretamente su cicatriz, como prueba de que incluso las marcas más dolorosas podían convertirse en emblemas de fortaleza. Lorenzo, al observar esos pequeños milagros cotidianos, sentía que su hija perdida también estaba siendo honrada en cada reencuentro. Ya no cargaba su memoria como una herida abierta, sino como una brújula que lo guiaba hacia la vida que había elegido construir. Un año después de aquel acto público, la clínica organizó una ceremonia especial en la que participaron familias de todo el país. Se celebraban las más de 500 reunificaciones logradas gracias al programa. En el auditorio principal, decorado con luces cálidas y fotografías de los protagonistas de esas historias, Lorenzo fue invitado a decir unas palabras. Subió al escenario con paso sereno, mientras el murmullo de la multitud se apagaba. Frente a él, decenas de niños abrazaban a sus padres con la naturalidad de quien recupera algo que nunca debió perder. Lorenzo sostuvo entre sus manos el cuaderno de Isabela, ahora protegido con una cubierta transparente. Lo levantó en alto y dijo: «Este cuaderno representa la fe de una niña que nunca aceptó la mentira del abandono. Esa fe nos enseñó que la medicina sin amor es incompleta». El público estalló en aplausos, y muchos levantaron sus propios objetos simbólicos, como si respondieran a un llamado colectivo. Esa noche, al regresar a su casa, Lorenzo se permitió un gesto que hacía años no repetía: encendió una vela. En memoria de su hija, la colocó junto a una foto enmarcada, donde aparecía ella sonriendo en un parque, con el cabello despeinado por el viento. No lo hizo con tristeza, sino con una calma renovada. Por primera vez, la imagen no lo desgarraba, sino que lo acompañaba. Miró por la ventana y pensó en Isabela, en Mariana, en todos los niños que habían recuperado a sus familias. Sintió que cada historia era una manera de honrar la memoria de su hija, como si su ausencia se hubiera transformado en un motor de vida para otros. Cerró los ojos y susurró: «Gracias». En ese instante, comprendió que la herida que lo había perseguido durante años ya no lo definía, lo definía el legado que había decidido construir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.